Establecemos un contacto vía Zoom con Patricia Zárate, que es la jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Señora Zárate, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ustedes han realizado una encuesta de opinión pública sobre varios temas diferentes que se ha llevado a cabo hasta el pasado 27 de octubre, es decir, hace 3 o 4 días. Díganos, por favor, qué novedades, qué matices, qué inflexiones haya usted respecto a las encuestas que ha venido realizando antes el Instituto de Estudios Peruanos bajo su autoridad. A ver, en este mes hicimos 2 encuestas, entonces creo que la primera nos ayuda a entender un poco la segunda. En la primera nosotros quisimos ver cómo se comportaba, cuál era el comportamiento electoral post elecciones subnacionales y también preguntar por los problemas del país y del distrito. Y el principal problema es la economía para las personas del país. Cuando se habla del problema del distrito, el principal problema es la inseguridad. La corrupción aparece en segundo lugar como principal problema del país. Entonces yo creo que sigue siendo un tema que preocupa a las personas. Sin embargo, pese a que hay personas que creen que el presidente Castillo está involucrado en temas de corrupción, lo cual habíamos preguntado también hace unos días, en menos de un mes ha subido en 7 puntos la gente que cree que sí está involucrado en actos de corrupción. Sin embargo, su aprobación no baja. Tampoco ha aumentado, en términos estadísticos es lo mismo, estaba en 25, ahora está en 28%, pero eso no implica un aumento real, ¿no? Entonces está en el mismo nivel, no baja su aprobación y se mantiene con ese sólido 25% que pese a las evidencias, pese a las noticias, pese a todo, lo sigue apoyando. Otra afirmación que usted concluye de la encuesta y que la ha enunciado por además en la columna que publica en el diario La República, es que no hay una movilización de protesta, no hay un ánimo comprometido contra la corrupción u otras taras de este gobierno como la incompetencia. ¿A qué atribuye usted eso? También lo que vimos en la encuesta la primera encuesta que hicimos, lo que llamamos Octubre 1, es que había disminuido en gran medida el interés en la política. Los más interesados casi siempre son los jóvenes y sobre todo aquellos de niveles altos y medios, pero que no es un grupo tan alto, ¿no? Podríamos decir que son jóvenes universitarios o jóvenes comprometidos, en fin, que en el 2020 probablemente se movilizaron, pero ahora ese interés, si bien sigue siendo más alto que el de otros grupos de edad, ya no es tan alto como era hace 2 años, como era en la pandemia. La pandemia fue un momento muy especial en el cual todos los indicadores de confianza, de interés en la política, de aprobación, todo subió. Fue una época así de oro, digamos. Todos los presidentes, además de todos los países en la región, subieron su aprobación. Eso fue sintomático. La pandemia causó eso. Pero ahora hay este desinterés, pero aparte de este desinterés, también es el hecho de quién está al otro lado, ¿no? Quién lidera una oposición. Entonces, cuando preguntamos, ya, eso fue hace unos meses, más de un mes, preguntamos quién lo representaba, qué líder político lo representaba, más del 50% dijo que ninguno. Y luego los primeros que quedaron fueron Castillo y Antauro Humala, uno con 6% y otro con 4%, o sea que es nada. Entonces falta un liderazgo al otro lado, que no lo va a tener el Congreso, porque por más de que ha aumentado sí, su aprobación con respecto a agosto, no hay, el Congreso no es una entidad que los jóvenes, yo no me imagino a los jóvenes, yo también he sido de las jóvenes universitarias que marchaban por varias cosas y he marchado, luego he ido a otras protestas también, y no es un ente que convoque, ¿no? Que pueda convocar una protesta ciudadana, y menos aún en un caso de corrupción que creo que permea a toda la clase política, ¿no? En todo caso, la realidad es que la aprobación que tiene el Congreso es más o menos la mitad de la que tiene Castillo, que es baja. Exacto. Exacto. Ya. Por otra parte, da la impresión de que su núcleo duro
es irreductible a las críticas que se hagan y a las revelaciones que puedan producirse. ¿Cómo explica usted esa actitud ante la corrupción? Porque aún quienes creen que sí está incurso en casos de corrupción, no creen que eso amerite que él deje de ser presidente. Y quizás es un fenómeno que podemos ver en otros países. No nos olvidemos que las críticas contra Lula tienen que ver por corrupción. Y sin embargo, Lula ganó ayer, ¿no? Sí, sí, o sea, en general, y no creo que sea esa explicación de que es mi corrupto y no me importa. No es, creo que no va por ahí el asunto, ¿no? O sea, creo que tiene que ver también con el hecho de que hay un grupo que incluso puede decir que aprueba a Castillo, sabe que está metido en corrupción. No es que no le importe, es que le importa más a quienes fastidia la aprobación de Castillo. ¿A quiénes fastidia? A los que siempre han estado en los grupos de poder. Entonces, no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero, o sea, digamos que como que hay cierto, o sea, no sé si la palabra placer sea muy fuerte, pero en fastidiar esos mismos grupos que siempre han estado, o las élites, que uno los ve los poderosos, ¿no? O sea, que son vistos de esa manera y están tan obsesionados con Castillo, porque se nota en sus portadas, ¿no? En sus editoriales, que a la gente ya le da risa, ¿no? O sea, como que es desafiar a esos grupos para decir, ya, yo sigo aprobando Castillo. Es mucho más parecido que con Lula, es más parecido con Trump. Con la gente que seguía a Trump, también sabía que fastidiaba a los que podrían ser los caviares en Estados Unidos, y entonces creo que ahí también tenía algo de... Creo que más bien hay eso, ¿no? Es algo de que la gente siente que fastidia al poder de siempre. Creo que hay un grupo que también lo hace así. En lo que sí parece haber un enorme consenso, de más del 90%, es no querer que salga Castillo y se quede el Congreso. No, es que, sería lo de Merino, ¿no? Lamentablemente, o sea, no pasaría, creo, una movilización así, pero ya sabemos lo que pasó cuando Merino quiso hacer eso. O sea, y en ese caso, a diferencia de Castillo, Vizcarra tenía una altísima aprobación, que no es el caso de Castillo, ¿no? No me imagino tampoco a gente saliendo a protestar por Castillo, pero no sería algo, creo, muy viable, ¿no? Y otra pregunta que suscita mucho rechazo a los encuestados es que Dina Boluarte pueda quedarse a cargo de la presidencia. Sí, es que yo creo que es una persona que no se la ve, o sea, no tiene, quizás no tiene carisma, yo creo que no está mal preparada, o sea, si uno escucha a la señora Boluarte, a veces tiene un mejor discurso que el propio presidente. Lo cual es fácil, ¿eh? Lo cual es fácil, sí. Pero creo que ella no está tan en el público, no está... no tiene la misma identificación que puede generar el presidente Castillo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Patricia Zárate, directora de los estudios de opinión pública en el Instituto de Estudios Peruanos, por la nueva encuesta. Creo que es la primera que se realiza después de las elecciones municipales y regionales. Muchas gracias y muy buenas noches para usted.